Vamos a ir en esta mañana a 2 de Timoteo, continuamos con nuestra carta que estamos estudiando, habíamos comenzado el domingo pasado, en capítulo 3, versículo 10 al 14, vamos a continuar en esta mañana hasta el versículo 17. Ustedes van a ver los que no tienen las escrituras en mano o les cuesta leer, lo van a ver en grande en la pantalla, el versículo, eso ayuda para que estés concentrado y puedas estar leyendo el texto. Dice, vamos a leer el texto, el versículo 14 al 17 para enganchar bien lo que venimos diciendo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? Qué texto, qué hermoso texto. Padre, gracias por tu palabra. Y aquí estamos, Señor, somos instrumentos de barro en tu mano, orando para que la escritura fluya, pueda ser bien entendible. Con el tema que hoy vemos, Señor, realmente nos impacta ver el ministerio de tu palabra en nosotros, tus ovejas. Oramos para que tú hables a cada creyente, a cada hermano aquí, los que están escuchando y viendo este video o el audio, Señor, y también tú obres conforme a tu voluntad en cada corazón, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Bien, veníamos siguiendo nuestro texto desde el versículo 10 en adelante, donde Pablo hace un gran contraste con los falsos maestros y anima a Timoteo a enfocarse en ejemplos piadosos. Y el ejemplo piadoso que el mismo Pablo pone ahí es su misma persona. Recuerden que habíamos visto el énfasis que tiene el texto en el original, donde traducido sería mi conducta, mi doctrina, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mis persecuciones, mi amor, mi paciencia, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía en su primer viaje misionero. Pablo desvía la mirada de Timoteo de los falsos maestros y dice: Timoteo, enfócate en lo que te enseñé, en el ejemplo que te dejé. El versículo 14, por otra parte, hace nuevamente otro giro, otro contraste, mostrando en el versículo 13 de que los malos hombres, los brujos, ahí utiliza esa palabra, los engañadores, todos estos falsos maestros que surgen, van a ir de mal en peor, o sea, va a empeorar la cosa. Pero ellos van a seguir engañando y van a ser engañados ellos mismos. Y estuvimos viendo el pasaje de Pedro, que ellos están en condenación. Son incrédulos, que nacen de dentro de la congregación, creyentes nominales, que luego se transforman, Satanás los utiliza como falsos maestros. Cientos de ejemplos a lo largo de toda la historia. Cientos de cristianos nominales en las iglesias, que no son cristianos verdaderos. Y la Biblia lo habla, y muchas veces también las escrituras lo muestran como la cizaña dentro del trigo. Por eso Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si vos estás diciendo, no juzgue, usted no puede saber, no, yo no, Dios sí. Y en aquel momento va a juzgar y va a separar los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Así que Pablo muestra acá dos herramientas importantes a tener en cuenta en los tiempos peligrosos. ¿Dónde comenzaron? En la iglesia primitiva. Más, en Israel siempre hubo falsos maestros. Y hay dos herramientas. La primera que vimos, enfocarse en ejemplos piadosos. Tener en cuenta las cualidades que el apóstol Pablo mencionó, que esta mañana hablábamos, cuando busques una iglesia, un ministerio.
Tener en cuenta que esas cualidades tienen que ser parte de tu vida también, como cristiano. Pero ahora el texto nos muestra la segunda herramienta, y es la herramienta que también utilizó el apóstol Pablo, es la herramienta utilizable en todo hermano y en todo siervo piadoso, son las Escrituras. Las Escrituras y su utilidad en los tiempos peligrosos. Versículo 15 nos muestra la capacidad de las Escrituras en dar salvación. Las Escrituras tienen poder en sí mismas, a través del Espíritu de Dios, de salvar, de dar salvación. No hay otro medio, no hay otra forma. Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Por otro lado, versículo 16 al 17, su capacidad de santificar. ¿Cómo podemos llegar a ser piadosos espirituales? Es a través de las Escrituras. No hay otra forma. Así que vamos a leer el versículo 14 y 15, por favor, hermana, que hoy nos ayuda con la lectura. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué tremendo versículo, ¿no? Comenzamos con el 14, que lo vimos el domingo pasado, y el enfoque que hace Pablo ahí dice, vos sabés, Timoteo, de quién aprendiste, de tu abuela y tu madre. Y Loida y Eunice criaron en la fe a Timoteo y guiaron a través de las Escrituras. Timoteo estuvo preparado para entender, y en un momento dado donde el Señor hace ¡pah! Y abre la mente, fue salvo, creyó en Cristo. Es interesante considerar el ministerio que tuvieron estas dos mujeres, Loida y Eunice. Capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que el versículo 15 hace ese énfasis. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Las Escrituras, en primer lugar, entonces vimos, tienen el poder de salvar, de convertir, de regenerar a través del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo usa la palabra ahí, la frase sagradas Escrituras, y significa, la palabra hieros significa sagrado, y gramma es la otra palabra que significa epístola, libro, cartas, escritos. Y esa era la forma judía que se le llamaba a lo que hoy decimos el Antiguo Testamento. Ellos le llamaban sagradas Escrituras. ¿Cómo habrá sido la enseñanza de Timoteo? O vamos un poco más, yo busqué la historia a través de Flavio Josefo, la historia, cómo era la enseñanza de los niños. Ahora están los niños arriba en la escuela dominical. Hermanos, la iglesia primitiva no tenía reunión de escuela dominical, no tenía reunión de jóvenes, no tenía reunión de abuelos, no tenía momentos compartidos, liga femenina, ni nada de eso. Ahora vamos a hablar de eso. Pero mi pregunta era, ¿cómo fue que Pablo destaca la enseñanza de Timoteo desde niño, que resalta ahí, desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras? Y le voy a dar una lectura de toda esta historia judía. Y fíjense qué interesante, nos va a enseñar a nosotros, nos va quizás a llamar la atención de cómo ministrar a un niño desde pequeño. Dice que para el israelita, según la historia, el israelita piadoso enseñaba a sus hijos porque Jehová le había ordenado hacerlo. Instruía a sus hijos con respecto a las palabras y los hechos de Dios registrado en las sagradas Escrituras. Hay, como decimos acá, una chorrera de pasajes
donde nos muestra esta historia que los israelitas daban una enseñanza teocéntrica a los niños. Enseñaban a los niños desde pequeños acerca de Dios. El contenido de ese cuerpo de educación teocéntrica, el contenido esencial era el temor de Jehová, que está plasmado en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ellos tomaban eso como diciendo, nosotros queremos tener un hijo sabio, tiene que aprender a temer a Dios. El otro día, el domingo pasado, con un matrimonio, con Fabián y Vero, vimos una hermosa película que la puso en el grupo, que se llama Los tiempos... El que cambia los tiempos. El que cambia los tiempos. Y es acerca de cómo se fue diluyendo la influencia de las escrituras en los Estados Unidos con una base protestante, quitando el nombre de Cristo y el temor de Dios de la enseñanza. Pero un israelita basaba la enseñanza a los niños en el temor de Dios, en que desde chiquitito el niño aprenda a temer a Dios. Dice también la historia de Flavio Josefo, la dirección física, mental, moral y espiritual del niño estaba centrado exclusivamente en el hogar, con participación tanto del padre como la madre. Los hijos pequeños, niños y niñas, recibían enseñanza de su madre, a la cual quedaba encargada de la educación de las niñas en edades más avanzadas. Por otra parte, los niños, los varoncitos, pronto quedaban bajo el cuidado del padre, aún en épocas posteriores, cuando el padre y la madre recibían ayuda externa de la educación de sus hijos, donde muchos líderes judíos enseñaban también a los niños. Aún así, la influencia de los padres piadosos y sus esfuerzos de guiar a los hijos en el temor de Dios siguió siendo prominente, aún siendo grandes. Podemos ver varios casos en las Escrituras. Dice que se amonestaba a los hijos a oír la instrucción del padre y a no desechar la enseñanza de la madre. Proverbios, capítulo 1, versículo 8, capítulo 6. Se les enseñaba a honrar y a obedecer a los padres. Las Escrituras, hermanos, por otro lado, refutan toda esa falsedad de que al niño hay que dejarle hacer lo que le parece y que él decida. Hoy en día hasta se enseña que los niños no deben decidir, no se debe influenciar sobre su género o sexo, que estuvimos viendo eso en otro estudio. Hay que dejar que ellos decidan las cosas. La razón por la cual no se dejaba a todo criterio al niño desde pequeño era que era considerado no solamente inmaduro, sino también pecador por naturaleza. Un judío sabía que su niño nacía pecador. David lo dijo, en maldad he sido concebido por mi madre. Hoy en día te reputan y te dicen, aún escucho a cristianos diciendo, ay, pero los niños son inocentes. ¿Desde cuándo? Le falta lectura bíblica, hermano. Todo niño necesita a Cristo. En maldad me concibió mi madre. Los niños nacen pecadores. La educación teocéntrica en Israel comenzaba cuando el niño era aproximadamente de una edad de 2 a 3 años. O sea que ya perdiste un montón de tiempo. De 2 a 3 años. Así fue cuando Ana dejó a Samuel. 2 a 3 años en el templo. Y comenzaban a enseñarle las Escrituras. De alguna forma empezaban a enseñarle el temor de Dios. ¿Qué les enseñaba? Dado que se consideraba niño pecador por naturaleza, pero que también era capaz de un cambio interior por gracia, no se desechaba la disciplina como algo inútil o injusto. No se detenía la vara de la corrección. Se usaba con discreción, pero se consideraba que una reprimenda sabia era mejor que un centenar de azotes. Proverbios 13:24, 23:13.
Hoy en día enseñar desde el púlpito te arriesgas a decir, hermano, dele un buen cachetazo a su hijo, un buen azote, un buen alpargatazo, un cintazo a tiempo, es mejor que yo le dé grande. No vamos a enseñar todo eso, pero les estoy mostrando lo que era la enseñanza judía que las escrituras muestran. Ellos tenían en claro que el niño desde pequeño debían temer a Dios más que a los padres. Pero la disciplina era parte del entrenamiento del temor de Dios. Por el libro de Daniel es evidente que el sistema de educación religiosa centrado en el hogar fuera formal, impartiendo instrucción específica y sistemática. Hoy vamos a ver esto, hoy vamos a estudiar de esto. O informal también, enseñanza por medio del ejemplo. En conexión con las fiestas se unieron la educación formal y la informal, y realmente tuvo eficacia. Aún en las tierras del exilio, los jóvenes que habían sido criados en los caminos de Jehová se negaron, aún con peligro de perder la vida, a contaminarse o rendir homenaje a persona o cosa que no fuera Dios de sus padres. Lo vemos en el libro de Daniel. De este modo, a través de la oscura noche de la cautividad y del dominio extranjero, el ejemplo de piedad paternal, el adoctrinamiento en los estatutos de Jehová, Salmo 119, 33, sirvió como una lámpara a los pies y a la luz del camino. También sirvió para estrechar la unidad del pueblo, y donde se practicaba con diligencia, evitó la pérdida de su identidad espiritual y en muchos casos hizo que fueran una bendición para sus vecinos paganos. Bueno, Moisés, por ejemplo, vamos a leer Hebreos 11, 23 al 27, es un caso. Vieron que hoy está de moda el homeschool. Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece una estupidez. Porque la Biblia muestra que la incidencia principal la dan los padres, pero muchas veces esa idea se tiene como para evitar que los chicos absorban cosas del mundo. Y Moisés fue criado por su mamá, pero también vivió, ¿dónde? En el palacio, bajo la influencia del gobierno de Faraón. Pero nunca, nunca, nunca perdió su identidad. ¿Por qué? Por la influencia de sus padres. Así que nunca te voy a animar a que hagas homeschool. Entrená y enseñá a tus hijos las escrituras, pero que vayan al mundo, porque ahí deben ser luz. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 27, por favor. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es interesante observar a Moisés, ¿no? Y escuchar las escrituras. Nunca perdió su identidad, por la fe. ¿Dónde aprendió eso, hermanos? ¿Dónde aprendió su identidad, su fe? Con su madre, en el hogar. Pero él estuvo en Egipto. Ahora, dice el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y acá es el enfoque que le da nuestro texto. Este texto muestra claramente que desde infante, desde muy pequeño, ante las rodillas de su abuela y su mamá, Timoteo, memorizó las escrituras. La madre y la abuela le enseñaban las escrituras. Dice que eso, el apóstol Pablo dice que eso lo hizo sabio
lo dejó preparadito para la salvación. Hermano, usted y yo no los salvamos a nuestros hijos. Mis hijas no nacen salvas porque es hija del pastor o hija de un creyente. Su hijo no va a ser salvo porque es hijo suyo. Su hijo va a ser salvo si usted le abre las Escrituras, le empieza a enseñar el Evangelio. Desde chico, que es un pecador, el temor de Dios, la gracia de Dios, lo que Dios hizo, cómo es Dios, sus atributos. Usted lo prepara. En algún momento, la gracia de Dios toca y abre el corazón de ese niño o niña y cree en Cristo. Yo no la salvo. Pero en algún momento también comienzan las preguntas, mamá, ¿pero por qué la Biblia dice esto? ¿Pero por qué dice aquello? Y empieza, y ahí usted empieza a ver que hay hambre de Dios, tanto sembrar, ¿no? Tanto y tanto sembrar. Desde la niñez han sabido, seguramente que Loida y Eunice agarraron desde Génesis a Malaquías y le mostraron la santidad de Dios, la majestad de Dios, la bondad de Dios, su ofrecimiento, su perdón, su gracia, su misericordia. Le enseñaron acerca de los sacrificios. Los sacrificios de los corderos, hermanos, no salvaban a los judíos, pero mostraban la necesidad apremiante, desesperante de perdón, de cubrir el pecado. Les enseñaba a los judíos que el pecado se pagaba con muerte, y la muerte de un inocente que derramaba sangre. Por ahí usted no le viene, pero uno sí podría viajar en el tiempo y ver esos sacrificios, ¿no? Y escuchar a los corderos llorar, gritar, la sangre. Era un espectáculo dantesco, horrible. Pero, mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué tienen que matar el corderito? Bueno, porque esto en sentido prefigurado habla de alguien que va a venir y va a ser herido por nosotros y molido por nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz va a ser sobre él, y por sus llagas vamos a ser nosotros curados. Amén. No se duerman. Amén. Así que eso es todo ese sacrificio del antiguo pacto prefiguraba, y eso fue preparando el corazón de Timoteo desde chiquitito. ¿Quién lo hizo? Una escuela dominical, una reunión de jóvenes, un instituto bíblico. ¿Quién lo hizo? Dígame, la abuela y la mamá. Así que, hermano, Timoteo fue influenciado, instruido, enseñado con las Escrituras por su abuela y por su madre desde chiquitito. La parábola del sembrador dice que las Escrituras, ¿cómo nombran las Escrituras en la parábola del sembrador? ¿Qué figura usa? Semilla, pequeña. Son pequeñas semillas. La semilla, fíjese que el labrador ni se lo nombra, aparece una sola vez. El labrador salió a sembrar, dice, pero la semilla aparece en cada terreno. El protagonista en la vida del niño es las Escrituras. Vamos a ir todos juntos. Algunos están cansados y veo que pestañean y duermen. No voy a decir quién. Como ahora siente vergüenza, se va a despertar. 8, Hechos 8. Dormí, hermano, el domingo a la noche. Por ahí puedes tener música, tener gente que te hace un asado y un baile al lado de tu casa y no puedes dormir, se entiende. Pero no te voy a dejar dormir en el culto cuando están las Escrituras. Parate al fondo y estate despierto. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y continúa la hermana Ruth, por favor, versículo 27 de Hechos 8. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Puesto de pie todos, hermanos. De paso, para los que se duermen, se levantan. Leemos juntos versículo 34. Mirá esto, mirá. Juntos. 1, 2 y 3. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. ¿No te impacta este pasaje de Hechos capítulo 8? Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento. Los hechos que ocurrieron ahí no ocurrieron nuevamente. Los principios sí. Es un libro cambiante, donde los apóstoles iban haciendo señales y milagros confirmando el Evangelio. Pero lo que vemos del protagonismo de este pasaje son las Escrituras. El Espíritu de Dios hizo algo milagroso. Trajo a Felipe cerca de un etíope. No vamos a predicar el pasaje, ya lo predicamos una vez. Pero fíjense que, Felipe, acércate ahí, sentate ahí. Iba este hombre en el carrito, en el carro, un funcionario, y oyó que leía. ¿Qué pregunta le hizo Felipe cuando leía este incrédulo, este gentil? ¿Qué le dijo? ¿Entendés lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseñara? Te pregunta, ¿nunca te dijo tu hijo algo así? A mí me lo han dicho. A veces me lo han dicho dormido. Y ha respondido mi esposa. Sí, a veces las preguntas vienen a las 12 de la noche. Yo ya estoy dormido. Me encanta eso. Papi, ¿qué significa esto? ¿Y qué quiere decir esto? No entiendo, pero ¿cómo Dios hace esto? ¿Qué le voy a mandar con el líder de jóvenes? ¿Decirle a Roberto o a otro hermano que le explique? ¿Quién les debe explicar? ¿Quién? Usted, hermano. Usted es responsable de su hija y su hijo. Usted se dice cristiano y usted es el que debe explicar las Escrituras a sus hijos. Felipe simplemente, mire, este hombre del eunuco le dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esa escritura, le anunció el Evangelio. Tan difícil, hermanos. En Hechos 16, no lo busquen, pero Hechos 16, 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, el apóstol Pablo, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que de la ciudad de Tiatira, Filipos, que adoraba a Dios, estaba oyendo, porque adoraba pero no conocía al que adoraba, y dice que el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Los judíos estudiaban las Escrituras. ¿Qué eran las Sagradas Escrituras? Nuestro Antiguo Testamento estaba preparada. Dice que Dios abrió el corazón, creyó. Y ahí comenzó la obra de Filipos, la carta que estudiamos, Filipenses. Hermano, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos con las Escrituras. No lo va a hacer la reunión de jóvenes. No lo va a hacer un campamento. ¿Dios puede usarlo? Sí, amén. Pero creo que se ha perdido de vista este principio que Pablo pone acá.
de Timoteo. Una sencilla mamá y abuela preparó el corazón de este muchacho. Ni sabían que en un primer viaje misionero con el apóstol Pablo, él está entregado a Cristo. En medio de tanta oscuridad, hermano, tanta perversidad, de un ambiente evangélico donde cada día son más los padres cristianos que recurren a psicólogos, terapeutas, a que ayuden a sus hijos. Hablaba con otro pastor en la semana, dice, muchos padres traen a los hijos para que la iglesia se los eduque, los forme. Por favor, pastor, haga algo con mis hijos. Yo ya no sé qué más que hacer. Y que perdiste mucho tiempo. Tus hijos salieron así porque la Biblia dice que el principal responsable sos vos. No supiste guiarlo. ¿Qué responsabilidad tenemos, no? ¿Qué privilegio y qué responsabilidad? No lo salvamos, no lo convertimos. No lo hacemos. No tengo el poder de hacerlo. Ojalá tuviéramos el poder, ¿no? De tocar y decir, bueno, recibí el Espíritu. No lo hacemos. Pero Loida y Eunice sembraron las Escrituras desde chico. Buscá la forma, hermano. Buscá la forma de juntarte con él, con ellos, enseñarles. Y el ejemplo. Dice que las escuelas estaban el hogar cristiano, pero también sistemático, las lecciones sistemáticas teocéntricas y el ejemplo. Si tu hijo ve que le enseñas, pero haces otra cosa, decís, ¿qué ejemplo tengo? Borraste con el codo todo lo que le enseñaste. El ejemplo. Ahora, por eso les digo, se divide en dos partes, las Escrituras salvando. No hay otra forma, nuestros hijos van a ser salvos, la gente va a ser salvo por las Escrituras, darle y enseñarle las Escrituras. Las Escrituras y su poder santificador, versículos 16 y 17, por favor, hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermoso, qué pasaje, por favor. No lo podemos desprender del contexto. Muchas veces se predica este pasaje solo, ¿no? Para hablar de la inspiración de las Escrituras. Pero ningún pasaje del Nuevo Testamento habla tan específicamente de la naturaleza, la obra de la palabra de Dios en la salvación y en la santificación como este texto. Este texto demuestra el poder espiritual y transformador de la revelación de Dios. Impresionante. Un autor escribió, la palabra que se traduce inspirada por Dios, y ocurre solamente aquí, indica que toda la Escritura debe su origen y su contenido al aliento divino, al Espíritu de Dios. Los autores humanos fueron guiados poderosamente por el Espíritu Santo y como resultado lo que ellos escribieron no solamente carece de errores, eso creemos, hermanos, como iglesia, que la Biblia carece de errores, no tiene errores, sino que es de valor supremo para el hombre. Es todo lo que Dios quiso que fuera. Constituye la infalible regla de fe y práctica para la humanidad. Hermanos, la Escritura proviene de Dios, es sobre Dios y es su revelación para la humanidad caída. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela su verdad. Es contundente esta afirmación. Hay un pasaje más, segunda de Pedro, hermana, capítulo 1, versículo 20, donde también habla acerca de las Escrituras. Y tenemos que entender que las Escrituras no es una colección de ideas de hombres piadosos, poetas piadosos que empezaron a escribir, sino que es la revelación de la palabra misma de Dios, la verdad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra profecía ahí que aparece en Pedro no tiene que ver con predicciones futuras, sino que tiene que ver con la proclamación del mensaje en sí. Otro autor que yo puse acá, Oro, quiero leerlo porque es muy, muy importante, habla acerca de la inspiración de Dios. Dice que el Espíritu, y debido a que la individualidad del autor humano no fue destruida, no fueron títeres de Dios, encontramos en la Biblia una amplia variedad de estilo y lenguaje. En otras palabras, la inspiración es orgánica, no mecánica. Esto también implica que no debería considerarse aparte de las muchas actividades que sirvieron para traer al autor humano al escenario de la historia. O sea que providencialmente Dios permitió y proveyó un escenario para cada autor que escribió los 66 libros de las Escrituras. Al hacerlo nacer en determinado lugar, tiempo, al otorgarle algunos dones específicos, al equiparlo con un tipo definido de educación, al hacerlo pasar por experiencias predeterminadas, al hacerlo recordar ciertos hechos y sus implicaciones, el Espíritu de Dios preparó su conciencia humana. Luego, el mismo Espíritu lo impulsó a escribir. Impresionante. Tendríamos toda la mañana, tendríamos muchos cultos hablando de la inspiración verbal y plenaria de Dios. Pero el texto dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, y el contexto que está hablando, está diciendo Timoteo, esta herramienta en los tiempos peligrosos la tenés que tomar. Todo pastor, todo creyente debe tomar esta herramienta. ¿Qué cosa? Las Escrituras. Las Escrituras. Y dice, en virtud de todo lo que hemos dicho, que toda la Escritura inspirada por Dios es útil, beneficiosa o provechosa como herramienta muy práctica. En primer lugar, ¿cuál es el primer elemento? Para enseñar. Está ahí. Nos dice entonces, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Lo que quiere decir ahí que es la actividad de impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. Y lo que acentúa ahí es el contenido, la instrucción divina, su doctrina, todo lo que pasa en cuanto a nuestra vida, servicio piadoso, están implícitas las Escrituras. Ellas nos proveen el conjunto básico y completo de la verdad divina necesario para vivir y para servir a nuestro Padre Celestial. Es imposible, hermanos, entender y seguir lo que ni siquiera se conoce. No podemos servir a Dios si no lo conocemos. Eso es lo que está diciendo. No podemos hablar de Él si no lo conocemos. No hay otra forma que la iglesia pueda llevar adelante su ministerio. Son las Escrituras. No necesitamos otro elemento o actividad para motivar a la gente. Son las Escrituras. A veces las iglesias se llenan de actividades. Venimos de la historia y me ha pasado a mí de decir, bueno, necesitamos hacer club de abuelos, necesitamos hacer más picnic, necesitamos hacer esto, y como que si no hay eso, las personas no son ministradas. ¿Pensaron eso? Entonces, en esta iglesia solamente se predica la Biblia, no se hace nada más. Sí, hermanos, porque las Escrituras son suficientes. Hay iglesias que se llenan de actividades y hermanos, ¿saben lo que pasa después? Las Escrituras pasan a ser un delivery. Llaman predicadores que hablen de una u otra cosa, pero tienen actividades por doquier. El teatro de los niños, títere, esto, aquello. Pero el púlpito es un telegrama. Por eso la Biblia es necesaria para enseñar. Todos los ministerios, toda la iglesia debe funcionar a través de la predicación.
debe estar rodeando y nutrirse de la predicación. Sin instrucción bíblica somos presos de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Sin instrucción bíblica quedamos como niños fluctuantes. Pablo, capítulo 4 de Efesios, dice que la función de los maestros, de los pastores, de enseñar la verdad, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Saben lo que son niños fluctuantes, no? ¿Vieron los chicos que te dicen, hoy quieren esto, mañana quieren aquello? Hoy se sienten así, hoy se sienten allá. A veces los creyentes son así. Somos así. Pero aclara el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, tema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad, las escrituras en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando Moisés le deja el mando ya a Josué, no dice, Josué, acordate que hay abuelos dentro del centenar de miles de judíos. Trata de ocuparte de hacer el club de abuelos. Hay jóvenes, Josué, ministra a los jóvenes. Josué, no te olvides que también hay jóvenes más grandes, hay que ministrar a los jóvenes más grandes. Josué, hay viudas también, trata de ministrar a las viudas. Es una locura. Mira lo que dice el versículo 7 de Josué 1. Algunos lo cantan este texto. ¿Lo conocen? ¿Cuántos conocen Josué 1, 7 y 8? Levanten la mano. Miren. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, le dice Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Vuelve a decirle a Josué, y no te olvides de los abuelos, no quedan sin ministrar, Josué, sino fíjate los grupos que hay por necesidad en la iglesia. Tratá de hacer un grupo de teatro también para los jóvenes mayores. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que hace inductivo, Josué. No, pero pastor, yo vengo a las 11 porque el inductivo para la gente nueva. Josué, masticar, rumiar las escrituras. Nunca, qué lindo saberlo, ¿no? Pero hoy, como hoy decíamos, aprendemos muchas cosas, pero nunca no siempre es la convicción de todo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces la iglesia va a prosperar. Entonces todo va a salir bien, cuando las escrituras sean el centro para enseñar. Hermano, a través del púlpito, que te entre esto en la cabeza. Se ministro a una hermana soltera, como es la hermana que está sentada acá, o una hermana casada, a una hermana viuda, a una hermana soltera o no sé, o que ha venido con su vida fracasada, a un hermano soltero, a niños, a jóvenes, a adolescentes, a abuelos, a grandes, a ricos, a pobres, a clase media, a alemanes, a americanos, a peruanos, venezolanos, paraguayos. Se ministra todo. Chaqueños. También. Para redarguir elenchos, la palabra es elenchos. Redarguir significa certeza, convicción, conlleva la idea de reprender para convencer del mal comportamiento. Las escrituras son suficientes también para redarguir. Estar expuesto al estudio continuo y regular de las escrituras construye el cimiento de la verdad y nos lleva a exponer nuestro propio pecado. Siempre me dijeron, ¿este libro te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de este libro? Por eso decimos que las escrituras nos redarguyen, nos convencen de nuestro. Porque es fácil mirar el pecado de otro, pero te convence de lo que yo soy.
¿Nunca vieron eso cuando empezamos a leer? Wow, esto me está hablando a mí, me está dando con un caño, pastor. Leo las escrituras, no me habla el pastor, me hablan las escrituras. Eso es lo que dice. Las escrituras son útiles en el ministerio porque no hace falta más. La persona por sí misma va a entender que está mal delante de Dios. Es más que el problema de la droga. Es su rebelión con Dios. Redarguye. ¿Cómo podemos mantener puro nuestro camino? Salmo 119:9, ¿qué dice? Con guardar su palabra. Las escrituras nos... Miren, un autor dijo, las escrituras son la plomada divina mediante la cual se verifica todo pensamiento, principio, acto y creencia. ¿Cuántos hicieron una pared acá? Bueno, los hombres. ¿Cuántos vieron un albañil trabajar? Levanten la mano. Un albañil. ¿Saben lo que es la plomada? Yo nunca lo hice, no sé. Pero la plomada es para qué, Adrián, ¿para qué es la plomada? Para medir que no esté torcido. Claro, de que esté derecha la pared, no te da justo. Te da el nivel también. Por eso dice un autor, las escrituras son la plomada para cada uno de nosotros. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y te apoya en tu propia prudencia. Mirá lo que la escritura te redarguye, te muestra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos, los míos, y las intenciones del corazón. Estoy en el horno. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿No te da miedo esto? Eso hacen las escrituras. Salmo 119:103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo el camino de mentira. ¿Por qué aborrece la mentira? Porque ama las escrituras. Este libro te va a apartar del pecado o el pecado te aparta de este libro. Podemos citar un montón de pasajes, hermanos, que nos muestran el poder santificador de la palabra de Dios. Uno solo. Ellos son del mundo, dijo el Señor. Juan 17:16. Como ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Tercero, para corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. La palabra es epanordosis. ¿Y sabe lo que significa? Enderezar de nuevo, rectificar, volver al estado normal. Es cuando enderezás algo. Y la idea es que si no pasaste por ser redarguido, no vas a ser corregido. El primero es un aspecto negativo, donde la Biblia te destrozó y te mostró. Pero el segundo es que te da el aspecto positivo, que te corrige. Dice, no, así no. Es así. El que hurtaba, no hurte más. Sino haga lo que es bueno para Dios y para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Efesios 4:25 al 31. Esa palabra también es usada para arreglar un objeto, para llevarlo a su condición original, para reparar algo. Y por eso Primera de Pedro también la idea es la misma, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella pescáis para salvación. No podemos desear las escrituras si no desechamos el pecado. Una vez que confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos toda maldad y desear las escrituras. Muchas veces Dios usa en este escenario creyentes fieles, predicaciones bíblicas. Pueden ser un canal. ¿Vieron que vimos de David? Por ejemplo, usa un Natán, usa un hermano, una hermana, un inductivo, una predicación, otro hermano, un tío, un abuelo creyente. Pablo dice en 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, dice,
corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento para que lleguen a la verdad. Corregir. En Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, y usa esta palabra, restaurarle, poner el hueso. ¿A alguien se le salió el hombro alguna vez? ¿O vieron que se le sale algo y va el especialista y pone el hueso en su lugar? La idea es esa, eso hace la Escritura, nos corrige. Leemos versículos 16 y 17, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, dice, nos instruye en justicia. Y la palabra ahí que utiliza, paideia, significa un entrenamiento constante. Es una corrección disciplinaria, es una disciplina, una instrucción, una educación. Y esto es toda la vida, hermano. Este es el elemento esencial en una iglesia para el creyente. Instruir en justicia. Es el manual de la iglesia. Es el elemento básico, primario. Y hermano, hasta que el Señor nos lleve su palabra va a ser nuestro manual de entrenamiento. Es una fuente inagotable de enseñar y enseñar, porque somos sus ovejas y necesitamos. Que vamos a ver como el Salmo 42.1, ¿no? Que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una bendición ser instruido continuamente con las Escrituras. Por eso, la reunión de jóvenes, el ministerio con las mujeres, básicamente no va a ser para entretenerte. Antiguamente, cuando hacíamos ministerio de los jóvenes, le damos mucho énfasis al entretenimiento. La reunión tiene que ser chispa. Y hasta dinero, invertíamos un montón de dinero en juegos, rompehielo, y queríamos creer que eso era para el Señor. Y amén, lo hacíamos con esa motivación. Pero lo que realmente el Señor busca con los jóvenes es ministrarlo con las Escrituras, aunque no tengas tantos juegos, presentarlos y hablarles e instruirlos, influenciarlos. Lo que hicieron con Timoteo. Básicamente es eso. Con cualquier ministerio que queramos tener, el rey va a hacer las Escrituras. Por eso, instruir en justicia. Fíjense, a fin de que, ¿cuál es el propósito? Porque en quinto lugar, el propósito esencial que tienen las Escrituras, a fin de que el hombre de Dios, y ahí no solamente se refiere a Timoteo, sino a todos los creyentes, sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. La calificación perfecto, artios, habla de competente, completo. Las Escrituras nos capacitan para hacer cualquier obra, hermano. ¿Ve eso? Le quieren hacer entender que la Biblia no es suficiente y van a dar un curso de psicología pastoral para que usted sepa aconsejar. Las Escrituras no son suficientes para tratar con adictos. Las Escrituras no son suficientes para tratar con una prostituta o con un homosexual. Y te quieren hacer entender todo eso y entran a la iglesia muchos pensamientos mundanos. ¿Y saben qué? Lean la Biblia, porque Dios ha salvado todo tipo de gente a través de toda la historia. Y termina diciendo, el hombre de Dios está perfectamente equipado y competente siendo entrenado con las Escrituras. Si tu problema es con él, si vos no crees esto, tenés un problema con la Escritura. Porque dice que el creyente está completamente equipado con las Escrituras, aprendiendo, siendo redarguido por las Escrituras, redarguido, corregido, instruido
por las Escrituras, enseñado por las Escrituras. Hermano, toda iglesia, en todo tiempo y lugar, debería estar comprometida con la predicación, no tantas actividades, con la predicación, la enseñanza, la implementación. Quiero implementar las Escrituras en un grupo pequeño, en un barrio, con un grupo de jóvenes, amén, pero que ese sea el centro. Son la provisión de Dios para toda verdad espiritual, todo principio moral, todo lo que los hombres y mujeres necesitan. Por eso, hermanos, en esta congregación creemos que la principal necesidad que todos hermanos necesitan ser satisfecha es su dieta diaria, semanal de las Escrituras. A través de la predicación creemos y estamos convencidos que suple lo elemental, porque las Escrituras son suficientes. Podemos ministrar jóvenes, abuelos, solteros, casados, viudas, hijos, niños, ricos, pobres, extranjeros, ciudadanos de este país, de otro país, pero lo hacemos con las Escrituras. ¿Estás aprovechando las Escrituras? ¿Estás enseñando a tus hijos las Escrituras? ¿Los sentás? Es decir, que vamos a leer un pasaje, vamos a hablar de este pasaje. Vamos a hacer el inductivo. ¿Hiciste el inductivo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Lo entendiste? ¿Querés que te ayude con alguna duda? ¿Esto es una convicción, hermanos, en nosotros o solamente aprendimos hoy? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, realmente es una convicción que tu palabra es suficiente, Señor, eterna. Nos destroza, Señor, nos corrige, nos enseña, nos estimula, nos alimenta, nos confronta. Gracias, Señor. Que seamos como el autor del Salmo 42. Podemos decir, Señor, mi alma tiene sed de ti, continuamente. Que esta iglesia pueda tener un fuerte ministerio e incidencia escritural, Señor, y mantenerla. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos habla domingo tras domingo y día tras día, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.